contenidos que podríamos pensar de esa afiliación. Básicamente, pues hay dos que yo no he desarrollado porque sé quiénes nos reunimos en este tiempo y si me equivoco, por favor me lo corrigen, pues son temas que para nosotros ya son conocidos, como entender a Cristo como el unigénito y el primogénito de Dios, entender que de nosotros como seres humanos, entender creación versus ser hijos de Dios. Y yo sé que mis hermanas aquí gozamos de ese privilegio de ser hijas de Dios. Y la vez pasada que nos reunimos hablamos sobre ser hijas de Dios por adopción y no ser hijas de crianza. Porque cuando se piensa en hijas de crianza, es la que está al ladito. Se cría con los hijos, recibe el mismo cariño, recibe los mismos cuidados, pero no es hijo, no hereda, no tiene el nombre, no recibe todas las bendiciones con todo y que está ahí. Y cerrábamos ese tiempo diciendo, bueno, eh, cuidemos, cuidemos nuestra vida, la de nuestra familia, de terminar siendo hijos de crianza, al lado de los verdaderos hijos, caminando todo el tiempo junto a ellos, pero sin gozar de los privilegios de ser hijos suyos, de sus bendiciones, de los dones del Espíritu, de ese fruto que da el ser hijo de un Dios grande y poderoso. Eso fue lo que vimos en ese último encuentro que tuvimos. Está que se sale la palabra clase, en ese último encuentro. Y hoy vamos a ver como el capítulo número 4. Hijos de Dios, en este caso hijas de Dios, y el concepto de siervos o de amigos y de enemigos. Y el tema de hoy lo motiva lo que estamos viendo allí en pantalla, y es dentro de esa creación de Dios, dentro de su propósito creador, están los ángeles, no los demonios, sino los ángeles. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros cuando estamos viendo nuestro carácter como hijas de Dios? ¿Listo? Si somos hijas de Dios, si somos coherederas, si tenemos ese nombre, ese privilegio, ¿qué tiene que ver ese tema espiritual de ángeles y de demonios, en donde la supremacía o el mayor contenido no es precisamente lo segundo, los demonios, sino más bien esa mirada a los ángeles? Y aquí hay una pintura que muestra unos ángeles, pero que realmente quien ha escudriñado la palabra, quien ha pasado tiempo de estudio, sabe que no se aproxima a lo que la Biblia habla de su creación y de los ángeles. Y ya vamos a ver el impacto que tiene esto en nosotros como hijos. Esto surge porque a mí me inquietó mucho en mi juventud, porque ya toda esa época bonita pasó, estoy en otra más bonita, pero cuando hablamos de la juventud, yo siempre decía, pero ¿por qué Satanás, si era tan hermoso, tenía todo ese poder, podía estar en la presencia de Dios? O sea, ¿qué le pasó al chip para terminar en lo que terminó? O sea, expulsado. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible que sea tan torpe? ¿Cómo es posible que sea tan soberbio? Y como que me sorprendía pensar además que otros le sigan, sabiendo que esa carrera está perdida, sabiendo que están derrotados. Eso siempre me llamó la atención, y en un tiempo de oración el Señor me respondió que no me debía sorprender tanto. Y eso es lo que precisamente vamos a reflexionar en este tiempo, mis queridas hermanas. Fíjense que tenemos de la creación de Dios a los ángeles, pero unos por elección deciden obedecer y otros por elección desobedecen. Tienen libre albedrío. Su elección determina también el sendero que van a recorrer y el fin al que van a llegar. Deciden obedecer o deciden apartarse de la voluntad de Dios. Y así ocurrió. Así lo estamos viendo. Entonces, veamos un poco qué significa eso de los ángeles, de los demonios, para entender qué es lo que dice la palabra de Dios frente a ellos, porque no vamos a hacer aquí un desarrollo teológico que se aparte de lo que encontramos en las Escrituras, porque ese es el único terreno seguro que tenemos nosotros, y esa es la carta de instrucciones que tenemos, y con ellas que nos debemos mover. Hay muchas personas que han hecho otros estudios, no quiero desconocer tampoco sus esfuerzos, pero ustedes y yo sabemos que estamos en una iglesia con sana doctrina, lo que significa
solo Biblia, ¿cierto? Solo la palabra de Dios. Y movidos en lo que hallamos en su palabra, vamos a ver qué se dice precisamente de los ángeles como siervos y de los demonios como enemigos, no de Dios, sino nuestros. Y allí observamos que los ángeles, como los seres humanos, son creados. Ellos fueron parte de la creación de Dios y se entiende incluso que fueron creados antes del ser humano, pero son parte del proceso creador de Dios. Y me gusta cuando allí miramos en la Biblia, al referirse al concepto de los ángeles, se emplean unas jerarquías, se emplea un orden y habla de tronos, de dominios, de principados, de potestades y del ejército de los cielos. Dios como un Dios de orden, con una estratificación, con una organización, con roles, con jerarquías. Ese es el modelo de Dios. Y entonces los hay tanto desde el punto de vista de quienes deciden obedecer como de quienes fueron expulsados. Pero estos términos, cuando los encontramos en la palabra de Dios, nos lleva a pensar en ello. Y cuando pensamos también, por ejemplo, en la Biblia, en qué momentos se refieren a ellos o qué términos utilizan, allí los marqué en rojo. Entonces, por ejemplo, habla de las estrellas de la mañana cuando cantaban. Entonces, al referirse a las estrellas, piensa en los ángeles, las estrellas del alba. Me gusta mucho que siempre lo relaciona con flamas o llamas de fuego, ¿sí? Y se entiende también como parte de su formación o conformación muy relacionada con la de las estrellas. Entonces allí hay algunas citas que pues el tiempo no nos va a permitir y menos un viernes en la noche en donde yo respeto también su tiempo y que pueden estar cansadas mis hermanas. Si quieren luego lo revisan con mayor detenimiento porque son varias citas. Y todos fueron creados en un solo momento, ¿listo? Entonces, fue un momento creador el de los ángeles, pues es lo que nos permite deducir de Génesis. Allí vemos en un tercer momento que ellos no son como nosotros, entonces desde su punto de vista químico y desde sus elementos anatómicos, respecto de lo físico o lo químico, pues no se asemejan a nosotros, son relacionados con el fuego, no tienen las limitaciones que tenemos nosotros por la fuerza de la gravedad y por las fuerzas naturales. Allí está una cita en Daniel en donde dice cómo es que ellos llegan, cómo es que se van. Entonces, por supuesto, no tienen el movimiento ni la forma como nosotros actuamos, nos comunicamos o nos movemos. No tienen una condición de procreación o de reproducción. Los que fueron creados, esos son los que actualmente también existen, salvo que Dios en su soberanía, Él se reserva, obviamente como todo padre, hay información que con toda seguridad no la tenemos, quizás no tenemos la capacidad, quizás no, con seguridad no tenemos la capacidad para entenderlo todo, para comprenderlo, y Él en su soberanía sé que tiene mucho más que contar, pero de lo que entendemos no se casan, no se dan en casamiento, no hay esa condición de reproducción. Son innumerables. Entonces, las citas bíblicas hablan de millares, millones de millones. Estos textos incluso también estudiados por teólogos, porque sobre esto hay una doctrina buena de un estudio serio. A mí me gusta mucho David Jeremiah y otros que han visto y comparan qué significa millares de millares. Lo asemejan con una cantidad de estadios, con no sé cuántas personas, es decir, que es más fácil resumir diciendo que son innumerables, ¿no? Millones de millones, son invisibles, ¿listo? Y ellos intervienen a nuestro favor. Yo no me atrevo a decir que son nuestros siervos, no, ellos sirven a Dios y Él nos extiende su misericordia y en los momentos de angustia, en los momentos de oración, en los momentos en los que requerimos de esa ayuda y de esa protección, su designio puede ser también darnos ese cuidado y ese apoyo enviando a sus ángeles. No solo a uno, puede enviar un grupo de ángeles, verdaderos ejércitos que nos guardan, que nos libran, y de esto hay testimonios reales, y yo sé que si aquí abrimos los micrófonos algo tenemos que contar al respecto.
Otras veces la misericordia de Dios mueve a la iglesia a ser quienes dan el socorro, a quienes dan la ayuda. Bueno, son las distintas formas como Dios actúa extendiéndonos su misericordia. Pero cuando también allí tengan su tiempo, por favor, revisen en esas citas bíblicas, hay la evidencia de cómo los ángeles también tomaron forma humana. Bien, entonces tienen esa condición, pueden también tomar forma humana. Incluso la Biblia dice que podemos sin saberlo hospedar ángeles, ¿sí? Entonces, en algún momento, y por las circunstancias a lo que ellos vienen y por la que fueron enviados, podrían estar alrededor nuestro incluso en forma humana, y otros momentos, pues que no son visibles, están alrededor, hay una condición espiritual que no está a la vista nuestra porque no tenemos las condiciones ni físicas ni psíquicas para entenderlo ni para asimilarlo. Así que entonces, pues, no es una realidad que deba estar para todos de una manera palpable, ¿cierto? Aunque también en la Biblia hay momentos en los que fueron abiertos los ojos y se podían ver los ejércitos que acompañaban, o se veía el ángel que impedía un paso, entonces se podía también en un momento dado, y porque Dios lo quería, abrir los ojos para poder verles a estos ángeles. También dentro de esas características, ellos nos apoyan, ¿cierto? Y son invencibles. Eso es importante que tengamos en cuenta, que son invencibles. Hice esta nota porque para mí es significativa, pensando también en mi hija, porque sé que en su colegio está viendo pues todo lo que significó el medioevo y las condiciones desde el arte, las condiciones desde la literatura y demás. Y el arte del siglo XIX retrató a los ángeles como niños o gordos, a veces como con unas figuras que dan risa. Claro, todo eso aparta al ser humano de la realidad espiritual y de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y debemos también rechazar esos conceptos que pueden mostrarse muy tiernos y, como se diría, angelicales, pero es que no corresponden a lo que Dios nos enseña y nos muestra en su palabra. Al punto que allí escribo que en la Biblia, cuando llegaba un mensajero de Dios, un ángel de Dios, las personas sentían siempre miedo. Hay que imaginar eso, sentían miedo. Y entonces la expresión que se lee es: no temas, no temas. Pero si yo viera una figura de esas gordita volando y crespito y de ojos azules y la boca más roja que la mía, pues ¿cuál temor? ¿Sí? Pero ese no es el modelo que debemos tener nosotros, ni tampoco favorecerlo, ni facilitarlo, ni hacer que otros crean lo mismo. No se trata, por supuesto, ningún culto ni ninguna devoción, no, 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 es por lo menos salir de la ignorancia. Y eso ya dice mucho. Y es cuando conozco la Biblia, cuando conozco la palabra y sé lo que allí dice, pues yo tengo que repeler lo que sea contrario. Y no estoy significando con ello ni siquiera un culto ni nada parecido, pero sí mostrar que conocemos, y así yo sé que lo hacen mis hermanas, y pues que cada que podamos aprovechemos la oportunidad para contar la verdad de cómo son, ¿cierto? Y son relacionados con la dinamita, o sea, son poder, hay poder, son invencibles, son inmortales, pero por supuesto nunca tendrán el carácter ni las características de Dios, por ejemplo, como el ser omnipotente. No podemos llegar hasta ese punto, ¿no? Con todo y que tienen esa condición de ser invencibles, ser dinamita, ser fuerte, ser fuego, que cuando se presentan puedan generar angustia o temor, no son Dios, ¿listo? Ni tienen los atributos de nuestro Señor. No conocen la muerte, no conocen la enfermedad, no conocen la vejez, pero de lo que la Biblia refiere de los ángeles, pues permite entender que son varones, es decir, y ese es un aspecto que, bueno, por tiempo no podemos extendernos. Esto está para hablarlo, para extenderlo en su explicación, ¿no? Pero las citas y el contexto que trae la Biblia, pues permite inferir que son varones, pero esto no es dogma, ¿no? No es un punto en el que tengamos que necesariamente estar de acuerdo, y pues lo traigo como una nota que se deduce de la palabra, pero que no quiere significar que tengamos que a ello darle una voz de certeza. El Señor en su soberanía
seguramente en su momento nos lo revelará todo y si esa es su voluntad. Me encanta, la palabra de Dios dice que ellos nos observan, ellos no entienden la salvación porque ellos no han vivido el proceso de ser salvos, de recibir ese regalo y lo que ello significa, pero nos observan y entienden la salvación. Ellos entienden de qué hemos sido librados y hacen fiesta. Quizás la fiesta que no hacemos nosotros mismos, ¿no? Cuando alguien dice, quiero orar y recibir a Cristo en mi corazón, no sentimos el mismo regocijo que sí hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente y ellos ven el proceso de salvación y lo celebran, hacen fiesta. Me gusta. Entonces, fíjense que en estas características que estamos viendo, me llevan a concluir que somos observadas y somos cuidadas. Y se supone que ellos aprenden obediencia de nosotras. Y que es importante saber que tenemos un Padre que nos ama tanto y ustedes que son mamás y aún si llegara luego un padre a escuchar esto o los mismos hijos, saber que yo tengo un Padre que me cuida, que tiene a quien envía para dar ese auxilio incluso sobrenatural. Eso tiene que decir gloria a Dios. Si eso no me motiva a mí a decir gloria a Dios, alabo tu nombre, pues estamos mal, porque tiene un significado enorme. El ser hijas de Dios, el ser protegidas, el ser cuidadas. Yo creo que nosotras entendemos mucho el sentido de esa palabra. Nada peor que sentirse desprotegido, esa sensación de orfandad. Nosotros no somos huérfanas. Tenemos un Padre poderoso que tiene ejércitos a su servicio y no tiene problema en extender su misericordia para que también nos cuiden, nos protejan. Entonces eso tiene que quitar en nosotros tantos miedos, tantas angustias, el desespero. No, gloria a Dios, tenemos que decir gloria a Dios, porque somos hijas y al hijo se cuida. Digan si no, que somos mamás. Al hijo uno está pendiente, no quiere que le pase nada. A veces incluso terminamos nosotros siendo sobreprotectores, pero el Señor sí lo hace en su justa medida. El que es santo y el que es perfecto lo hace en su justa medida. Así que esta primera parte nos debe llevar al regocijo, ¿cierto? A decir, hay razones para acostarme feliz. Y algún día, estoy segura, allí en el cielo, sabremos de cuántas nos libró el Señor y en cuántas ocasiones sus ángeles fueron nuestros protectores, cuidadores, bueno, a lo que el Señor haya ordenado que vinieran a hacer por nosotros. Pero hay otra cara de la moneda, los demonios, ¿bien? Que es una realidad que no la podemos negar. Y recuerden que esta fue como la introducción. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué Satanás? ¿Por qué hace eso? ¿Qué es lo que pudo haber estado pasando por su mente? El triunfo de Satanás en nuestros días es que cuando veamos esta palabra allí escrita, la mayoría sienta risa, la mayoría sienta que esta es una charla de incautos o de ignorantes, y en otros incluso pues pueda generar un temor desbordado como para decir yo no quiero saber de eso, no quiero oírlo, no. Bueno, hay que afrontarlo, es una realidad espiritual que no nos vence, que no nos domina, que tampoco nos tiene por qué motivar un estudio profundo, no, pero como lo dije hace un rato, salir por lo menos del desconocimiento de la ignorancia a entender qué hay y cómo funciona. Y habría que comenzar hablando por Lucifer, otro ángel, fue creado como los demás ángeles y aquí mi invitación sería precisamente a que ustedes recorran Ezequiel para poder hacerse una idea de Lucifer. Porque Ezequiel, cuando se refiere a Lucifer, lo habla como la perfección, en sabiduría, es decir, en inteligencia, una perfección intelectual, una perfección además física, es hermoso, e incluso musical. Parece ser que la descripción es que él en su forma era música, era perfecto.
y lo describe como quien describe gemas. Y me gusta lo que dicen los estudiosos de estos temas, porque ellos dicen que cuando lo describe como gemas, las gemas reproducen un brillo. Ellas mismas no lo tienen, sino que reproducen el brillo, reproducen esa luz, y esa luz es precisamente, y ahí está escrito, la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, no es su luz, sino que están hechos para reflejar la luz, la gloria, el destello de Dios. Y quiere decir que él fue creado para brillar, ¿listo? Pero falló, se equivocó, y ahora le toca disfrazarse como ángel de luz, y entonces Lucifer pasó a ser Satanás, el demonio, el diablo. Bueno, creo que hay un listado de los nombres, de la forma, hasta asesino, es decir, todos los nombres que utiliza la Biblia cuando se refiere a este engañador. Vivía en el Edén, pero antes de su caída vivía en el segundo cielo. Hay que entender un poco eso, ¿no? Entonces, un primer cielo que en la atmósfera nos recubre, que vemos un segundo cielo, que es al parecer la morada espiritual de los ángeles, y el tercer cielo en donde se halla el trono de Dios. Y él tenía la posibilidad de entrar al tercer cielo, es decir, él tenía acceso al trono de Dios. Y eso dice mucho. Yo no sé, yo quisiera que las palabras lograran tener el impacto de lo que pasa por mi mente cuando yo digo esto, que es un privilegio llegar al trono de Dios, es un privilegio esa presencia, y yo disfruto de esa presencia en la oración. Esto es un privilegio, no lo entendemos, no lo hemos creído tal vez, y quienes lo hacen, pues gloria a Dios, porque su nombre está siendo exaltado. Él tenía ese privilegio y no todos lo tienen. Imagínense, cuando Cristo muere y se rompe ese velo y nos da acceso al Padre, entendamos lo que eso significa. Cuando somos hijos y tenemos acceso al Padre, recuerden lo que veíamos en ese encuentro preliminar. Yo les decía, uno al Padre se acerca con confianza, uno sabe lo que le molesta, uno sabe lo que le agrada, uno quiere hacerlo feliz, si de verdad lo ama. Y él tenía el acceso. Era un querubín, y lo describe como grande y protector. Estuve revisando dentro de esas jerarquías de los ángeles, porque Dios es un Dios de orden, y Él en sus ejércitos también tiene unas jerarquías y unos órdenes, y pude revisar entonces ahí el concepto en el Antiguo Testamento de los serafines. Los serafines están en la presencia de Dios y son los que dicen santo, santo, santo. Por eso es que ahora yo siento incluso como angustia, una angustia de utilizar esa expresión de una manera ligera o equivocada, porque me observan. Y cuando me vean decir santo, 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 ¿qué sienten cuando ven que una hija le está hablando al padre y diciendo su carácter? ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Y cómo ven que lo hacemos nosotros? Y nos observen y aprenden obediencia. Y quizás podemos pensar, me daría pena, hoy me da vergüenza, tal vez no quisiera ser observada, porque no he entendido lo que ellos sí ven. Claro, nosotros no hemos visto, por fe es que hacemos todo, pero ahí está el valor de la fe, ahí está la grandeza de la fe y la forma como glorifica a Dios el sin haber visto, creer. ¿Listo? Y los serafines, incluso de lo que pude revisar, gracias a los que han estudiado, los teólogos que dedican su esfuerzo y tiempo a todo esto, los describen con 6 alas, y con 2 de ellas cubren su cara, porque están en la presencia de Dios, pero cubren la cara. La presencia de Dios, su brillo, su fuerza, ellos tienen que cubrirse. Pero es interesante porque habla de cara, habla de pies, y cubren sus pies también con sus alas, es decir, eso es humildad. ¿Bien? Y entonces son los que todo el tiempo están allí como ardientes y seres ardientes diciendo en el trono del Señor, santo, santo, santo. Y aquí vemos que Lucifer como que era querubín.
Los querubines también tenían acceso al trono, pero tienen una expresión que en Ezequiel, pues obviamente lo describe de una forma con cuatro caras, con los ojos, bueno, por eso les digo, ver el arte del siglo XIX y uno dice, esos ángeles, ¿de dónde? Eso es una cosa ridícula, que yo creo que tienen incluso esa inspiración demoníaca para hacernos creer cosas que no son, son poderosos. La Biblia habla, por ejemplo, de querubines cuando se quedan cuidando allí el Edén, o en el tabernáculo allí en oro, ¿se acuerdan? En el arca, esos ángeles, esos querubines mirando el propiciatorio. Entonces, los querubines, ellos no son los que traen los mensajes, no son los que vienen con mensajes, pero sí están en la presencia de Dios. Por ejemplo, Miguel es arcángel. ¿Listo? Y Miguel es guerrero. Miguel es cuando el rapto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, está pensando en Miguel, en el Armagedón. Él está a la cabeza de todos los ángeles. Es un príncipe, es defensor, es el más prominente. Está Gabriel. Investigué que él es mensajero de Dios, el poderoso de Dios, traduce su nombre, y siempre trae buenas noticias. Gabriel es portador de buenas noticias y es un ángel que anuncia. Qué bonito saber eso, porque es que recuerden que estamos pensando en la familia de Dios y nosotros somos hijos de Dios, pero hay que entender mi padre que ha creado, quienes están en su presencia. Es que si es mi padre, a mí tiene que interesarme, tiene que motivarme el entender, el motivarme también, el honrar, el reconocer esa realidad, ver qué pequeña soy, sentir humillación ante esa realidad de un Dios tan poderoso que me llamó a ser su hija, pero miren toda esa corte que está alrededor suyo, exaltándole y dándole gloria. Eso para mí es importante, eso motiva mis días, eso hace que uno no piense en el recibo, en COVID, en la desilusión de un amigo o de una pareja. Es que hay que poner los ojos en donde debe estar nuestro tesoro también. Es en eso en lo que tenemos que también dedicar tiempo, un tiempo bonito, a pensar en él, a pensar en quienes le rodean y le acompañan. Él era un querubín grande y protector. Tenía acceso a la gloria de Dios. O sea, es que ¿quién puede pararse ante él? La Biblia dice que los de corazón limpio podrán ver a Dios. Es que eso no va a ser tampoco, entendamos el privilegio que ello va a significar. Y ellos dicen santo, santo, santo. Y tenía autoridad Lucifer. Pero tanta hermosura lo envaneció y entonces hizo maldad. Y aquí es donde quiero de pronto aterrizar este punto en donde yo me preguntaba, ¿qué le pasó a Satanás? Pero como que, oiga, él se pifió, o sea, increíble, teniendo tanto, podía entrar a la presencia de Dios, es que no lo hacían los demás ángeles y él sí. Era tan hermoso, ¿cómo es posible que su corazón haya perdido la ruta? Pero ¿saben qué es lo triste? Cuando en un tiempo de oración el Señor me mostró, no te alarmes, ni siquiera lo acuses. Puede ocurrir lo mismo con su creación y con los seres humanos. ¿Qué tanto puedo someterme, por ejemplo? Yo tengo que pensar eso. A Satanás le costó someterse. A Satanás le costó soportar que había uno por encima de él. ¿Será que también nos puede pasar eso? Esa dificultad de ser sumisos o de sujetarnos a los padres, al profesor, a la autoridad de tránsito, a los gobernantes, la esposa a su esposo. Qué tan difícil aceptar que otro tome la decisión, que diga cómo se hacen las cosas. Qué tan fácil nos resulta hablar mal y reprochar y decir que todo es malo y solo ver lo malo. Y en oración el Señor me decía, eso mismo hizo Satanás. No soportó, no podía someterse, él era mejor, él tenía mejores ideas.
Él sabía cómo gobernar, él sabía cómo liderar, él sabía que los ejércitos debían tener otro orden, él sabía que el que estaba en cabeza no debía ser ese, debía ser otro, y él tenía muy buenas ideas, y él creía que la iglesia debía funcionar de otra forma, y él tenía, miren, esas actitudes nos pueden llegar a la puerta de nuestro corazón en cualquier momento, y debemos ser cautas con eso, tener cuidado, porque este mundo con la revolución femenina, con ese feminismo exacerbado, en donde la sumisión es de tontas, en donde ese rol lo hacen ver como ridículo, nosotros debemos entender que nuestros ojos están puestos en ese Padre santo, 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 y que hubo uno amado por él, creado por él, cercano a él, que no le gustó y no quiso hacer caso y no quiso ser obediente y no le parecía que las cosas debían ser así. Y es que aquí, ¿por qué tiene que ser así? ¿Y por qué es que usted manda? ¿Cuántas veces esas frases y esos pensamientos no atraviesan nuestro corazón y nuestro pensamiento? Y ahí es donde tenemos que decir, uy, no, estas actitudes no son santas. Estas no son las actitudes que Dios espera. Porque aunque él era bello, había uno más bello. Aunque era poderoso, había uno más poderoso. Y a veces para nosotros es difícil entender que hay otros a los que Dios tiene preeminencia. Al que pone a orar, al que pone a liderar, al que pone a gobernar. ¿Qué hacemos? Aceptemos eso y no tengamos esas actitudes en las que Satanás obviamente saca provecho, porque cuando él fue expulsado del cielo, no le bastó ser expulsado, sino que convenció a su gallarita y se llevó una tercera parte. Ese es su rol. Él sabe enredar. Y por supuesto este mundo, él es el príncipe, esto ya es suyo. ¿Cuántas almas perdidas? Las tiene más que enredadas y a veces no necesita enredarlas. En cambio nosotros, ese sí es nuestro enemigo. No es el enemigo de Dios, Dios no tiene enemigos. ¿De dónde? El Señor en su misericordia y por un propósito lo tiene. Pero si Él quisiera, lo desaparece. Es un propósito que Él tiene. Pero no mostremos esas actitudes que resultan ser propias de lo que vino a traer caos, de lo que es la perdición, de lo que es lo malo. Yo tengo que analizarme y pensar si con mi comportamiento estoy mostrando la sumisión y la obediencia de esos siervos, de esos ángeles que el Señor me dice, vaya y lleve eso, y lo hago, sin preguntar. Pero ¿será que sí? ¿Será que sí es conveniente? ¿Será que sí le agrada? ¿Será que no lo toma mal? ¿Será que no? Le dice, vaya, y viene, y regresa, y hace. No reprocha, no hace tantas preguntas, no se queja, no se molesta, no dice todos los días, no. Qué lindo, qué lindo. Yo doy gloria a Dios y doy gracias a Dios por su creación. Doy gracias a Dios por ellos. Doy gracias por lo que han permitido en su obediencia también, pues extender misericordia a mi vida, y doy gracias por eso. Pero Satanás dijo, yo haré. Él no quería ser solo un ángel. Él no quería ser lo que era. Y a veces nos pasa a todos. No nos gusta lo que somos. Queremos más porque pensemos qué está pasando. ¿Esa es la actitud que Dios quiere en mi vida? ¿Qué se le ocurrió a Satanás decir? Quería el lugar de Dios. Dijo, yo subiré. O sea, no era suficiente ir al tercer cielo y tener acceso privilegiado. No, él quería quedarse allá, quitarle el trono a Dios. Imagínense. No ser visitante y no quedarse allá. Quería tomar el trono. Entonces dice, en lo alto levantaré mi trono. Él ya era el jefe de los querubines. Él tenía esa autoridad, pero no, porque él tenía una autoridad mayor. Eso no le gustó. Y él tenía autoridad, entendamos, tenía poder. Es que él tenía ese mando. No, él quería más. No le gustaba el que había, no le gustaba, él quería más. Dijo, me sentaré en el monte del testimonio. Quería tener el control absoluto, todo el universo bajo su control, pero por favor, eso es de mi Señor, santo, 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 eso es de Él. Y Él lo anheló, Él lo quiso, lo codició. Cuidado con la codicia.
Subiré sobre las alturas de las nubes. Quería arrebatar la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que decíamos que estaba cubierto de gemas? Porque él lo que hacía era reflejar la gloria de Dios. No, él no quería reflejar la gloria de Dios, él quería reflejar su gloria. Yo cuando escucho esto y me oigo, ay, cuántas veces me veo reflejada en cositas así. Cuántas veces con lo que digo, con lo que pienso, con lo que hago. Y pido perdón, Señor, me arrepiento. No quiero humillar un hombre que es santo, no quiero seguir ese camino. Ser como esa tercera parte que decide seguir a un engañador, haciéndome creer que eso de Dios, y entonces si Dios te dice lánzate, entonces te lanzas, y entonces Dios, ¿por qué deja morir tantas personas? Y entonces Dios, ¿por qué permitió que me hicieran ese daño? Y entonces Dios, ¿por qué permitió que la enfermedad se llevara a esta persona? Y entonces, ¿por qué Dios? Cuidado, cuidado. Entendamos nuestro rol como hijos, agradecidas, sabiendo que esa es una victoria que los ángeles disfrutan, se regocijan, que hacen fiesta. Ese es mi rol, pero con humillación, con reverencia, con respeto, no preguntándome todo el tiempo ¿y por qué es que hace así? Es que yo no entiendo y es que a veces nos pasa, no es que la Biblia es, y es que, cuidado, ¿sí? Cuidado. Satanás quiso ser semejante al Altísimo. Y luego leemos en Lucas, Jesús le vio caer del cielo como un rayo. Jesús le vio caer del cielo. Y se llevó a la tercera parte. Y actualmente le acompañan. Y estuve revisando, qué interesante, porque hay esos demonios, esos espíritus inmundos que no son almas en pena, ni son nada parecido. Son espíritus inmundos. Pero esos ángeles caídos, hay unos que están en libertad y otros que no están libres. Eso será para otro momento que haya la posibilidad de ahondar en ello. Los que están libres, que rondan, que zarandean, que molestan, pero que mayor es el que está en nosotros, que se humillen ellos y sientan miedo ellos, no nosotros. Una voz de mi Señor Jesús los humilla. Ellos por eso tienen fe y creen en Jesús y saben que Él es real y que existe y conocen su poder, saben que es el Hijo de Dios. Y ellos reconocen que estamos en nuestras vidas, las arras del Espíritu Santo están con nosotros, que tiemblen ellos, no nosotros. O sea, hay otros que están allí aprisionados en prisiones perpetuas. Por allá, después en algún otro momento lo revisamos en el Génesis. Por eso se cree que son, o se cree no, se deduce del texto que son varones y se enamoraron de las mujeres, fornicaron con ellas. Estos ángeles allá en el Génesis. Estos son esos espíritus demoníacos que quieren enredar, que quieren no ser los únicos en la mala, sino llevar a cuantos puedan en el engaño de lo que pues les es su realidad y su naturaleza. Así que en este punto lo que debemos decir nosotras con victoria, con alegría, con esperanza es ni ángeles ni demonios, hijas de Dios. ¿Qué mejor? ¿Qué puede haber mejor que eso? Hijas de Dios. Esa es mi esperanza y es la suya. Es nuestra alegría. Y como hijas y entendiendo quién es Dios, de huestes, de principados, de millares de ángeles que les sirven. ¿Qué hago yo para dar servicio a mi Señor? ¿Cómo alegro su corazón? Sí le he dicho que le amo. Algún momento mirando al cielo le he dicho, te amo, quiero estar contigo, te amo y quiero estar contigo. Le sirvo para que los ángeles vean y aprendan obediencia, doy buen testimonio. Esas son las realidades que deben volverse la prioridad de nuestra vida y no el ver cómo alcanzo a culminar el día preocupados es por los quehaceres y los afanes del día a día y diciendo, hemos dicho, sobreviví y perdiendo la razón de lo que realmente es importante. Y por ello es que quizás los demás no vean en nosotros ese mismo resplandor, esa luz, esa flama, ese fuego abrasador, esa paz que donde llegamos
los demás la sientan. Digan, aquí hay paz, siento esa paz. Que si quiere alguien venir a hacer maldad y algo malo y espíritus a entorpecer y a enredar, se van. No soportan la presencia del Señor, no soportan los cánticos. Aquí cuando nosotros entonamos himnos, llevan esos himnos al cielo. Qué bonito. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo está nuestro pensamiento y nuestro corazón cuando nos dirigimos a Él en oración o en un himno, en nuestro devocional? Yo tengo que decir que fallo demasiado. Por eso es que cuando se preparan estos tiempos, la forma en la que el Señor primero le habla a uno es tan fuerte, es tan vergonzosa. Lo que pasa es que ya viví el momento, ¿no? Ya me humilló, me arrepentí, sufrí, me dolió y ya puedo hablarlo sin llorar. Eso fue un proceso previo para poder llegar a este momento a compartirlo con ustedes. Unas vidas a veces inocuas, vacías, solo preocupados por la comida, por el dinero, por los recibos. Y somos madres. Y esas hijas tienen que ver en nosotros algo diferente que les dé ilusión. Ellos viven en este momento tristes, pensando qué irá a ocurrir, sin esperanza. Pero nosotros con estas verdades tenemos que cobrar ánimo y decir, mayor es el que está en nosotros. Pero igual es cuestión de libertad y somos nosotras quienes tomamos la decisión. La mayor forma de dar gloria a Dios es esa. En libertad, someternos. En libertad decir, tú eres el que toma el control. Aunque no lo entienda, aunque lleve años orando por lo mismo, aunque sienta que lo que vivo es injusto, me someto. Y con amor, aunque llore, tú secarás mis lágrimas y me someto, porque como una decisión quiero servirte a ti también. Aunque soy tu hija, quiero servirte y darte la gloria. Que esa sea nuestra ilusión, que ese sea el motivo de vivir esta vida durante este tiempo que caminamos acá como peregrinos y como extranjeros, y que esa sea también la forma como ayudamos a otros a que entiendan que hay una razón para vivir y que es más alta, más elevada, más simplemente esperar el tiempo de pensión o el tiempo de la muerte. Así que mis amadas hermanas, eso era lo que el Señor en su misericordia preparó primero para mi vida y después de sanarme, darme la posibilidad de compartirlo y de darnos esa voz de ánimo. Él quiere que estemos felices, Él quiere que seamos optimistas, Él quiere que, aunque sabemos que todo va para mal, esto no va a mejorar, la Biblia lo dice, en medio de eso nosotros sí podemos ser optimistas porque se acerca el tiempo que nuestros ojos vean esa realidad espiritual que hoy no podemos ver. Así que pues les amo mucho y gracias Carolina por facilitar este tiempo. Les llevo en mis oraciones, en mi corazón y ruego al Señor que nos perfeccione y nos ayude a llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. Muchas gracias, hermanas.